Resumen de noticias del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México, presentado en voz sintética para fácil difusión. 1. En nuestro mundo no todo es trigo limpio. Homilía del Cardenal Norberto Rivera del domingo, 23 de julio. 16º domingo del tiempo ordinario. En las tres parábolas que acabamos de escuchar, Jesús describe la situación de la Iglesia en la historia. Son tres parábolas esenciales para comprender la naturaleza, la misión y el destino de su Iglesia. Es evidente que la etapa del reino de los cielos al cual se refiere Cristo en las tres parábolas se realiza aquí en la tierra, en nuestra historia, intrínsecamente ligada a la comunidad formada por Jesús. La parábola del grano de mostaza que pronto se convierte en un árbol nos habla del rápido crecimiento de la Iglesia. La parábola de la levadura también se refiere a un crecimiento, pero a un crecimiento en intensidad por su fuerza transformadora y no solo numérico. Estas dos parábolas fueron comprendidas fácilmente, no así la parábola del trigo y la cizaña, que necesitó una mayor explicación. El mundo, hoy como hace 2000 años, es un campo sembrado por Dios con toda clase de bienes y riquezas extraordinarias. En las entrañas del mundo, sembradas por Dios, anidan una serie de leyes y potencialidades incontables, que el hombre con su inteligencia ha de ir descubriendo y poniendo a disposición para cumplir con el mandato divino: dominen la tierra. Los inventos y el progreso está previsto por Dios para que sus hijos tengan una casa más perfecta y habitable, un mundo más fraterno y humano. Pero fácilmente descubrimos que en nuestro mundo no todo es trigo limpio. La cizaña hace su aparición sin cesar en todas las realidades. La civilización que hemos logrado alcanzar a fuerza de siglos de esfuerzos tiene enormes grietas. Avances científicos maravillosos que deberían ayudar al progreso humano se han convertido en armas mortales. Sistemas económicos y medios de comunicación que deberían ayudar a hermanar y a quitar barreras se convierten con frecuencia en creadores de abismos. Naciones Unidas que se presentan como vigilantes de los derechos humanos y al mismo tiempo promotoras de la violación del derecho más fundamental que tiene el ser humano, la vida. Bienes, servicios y satisfactores alcanzados por el esfuerzo de muchas generaciones y por el trabajo de obreros incontables, disfrutados por una minoría. Las injusticias, las venganzas, las guerras familiares o mundiales, el hambre, la tortura, la miseria, el subdesarrollo, la incultura, la inmoralidad y todas las lacras sociales, que conviven con tanto bien que hay en el mundo, no son sino fruto del pecado, de nuestros pecados personales y comunitarios. Cuando Jesús nos explica que las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, corremos el peligro de jugar el juego peligroso e injusto de buenos y malos, creyendo que nosotros somos los buenos y todos los demás son los malos. No es así, todos llevamos dentro hermanados a Caín y a Abel, todos tenemos parte de ángel y parte de demonio, como un doble yo, en continua lucha. Tampoco podemos echarle la culpa a nuestra libertad, ya que es el bien máximo que hemos recibido y que nos hace superiores a todos los demás seres de la creación. La tragedia está en que, pudiendo usar bien de la libertad que se nos ha dado, con frecuencia abusamos de ella, la usamos mal y pecamos. El mundo no se divide en hijos de las tinieblas y en hijos de la luz, más bien todos estamos heridos por el pecado, participando de las tinieblas y de la cizaña, pero también todos somos llamados y estamos destinados, si lo aceptamos, a convertirnos en luz, en buena cosecha, aceptando el reino de Dios y convirtiéndonos. En la historia de salvación nada hay fijo, nada es fatal, no se dan castas de salvados y condenados, todos somos llamados a crecer, a transformarnos, a ser trigo bueno para la molienda de Dios. La Iglesia es el espacio para crecer, para convertirse y sobre todo es el espacio de la paciencia de Dios. De hecho, la paciencia de Dios, tal y como se proclama en la primera lectura de hoy, es la clave de interpretación que la liturgia nos da: por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza. Has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. En Dios la paciencia no es un simple esperar a que llegue el día del juicio, la paciencia en Dios es generosidad, misericordia y voluntad efectiva de salvar. Por eso San Pablo nos dice que no sabes que la paciencia de Dios te empuja a la conversión.
Ante la realidad de la cizaña en nuestro mundo, también ahora hay quienes hacen la misma pregunta que hicieron los criados de la parábola: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? Y la respuesta sigue siendo la misma: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Muchos son los que tienen la tentación de arreglar las cosas en el mundo queriendo suprimir los males con la violencia, olvidando que la violencia engendra violencia y que la fuerza, los insultos y las descalificaciones solo sirven para encrespar más los ánimos. El consejo de Dios, paciente y de mucha misericordia, es la paciencia, el diálogo, la convivencia. Entre otras cosas porque, si bien la cizaña no se puede convertir en trigo, el hombre que nosotros juzgamos malo o que vive en el error, se puede convertir o puede encontrar la luz de la verdad. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y atenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. 2. Atacan con artefacto explosivo las instalaciones de la CM. La madrugada de este martes, un artefacto explotó en la puerta principal del edificio del organismo, ubicado en un costado de la Basílica de Guadalupe. Esta madrugada, alrededor de la 1:30 horas, fue colocado un artefacto explosivo en la puerta principal del edificio de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CM, en la Ciudad de México, ocasionando solo daños materiales. En entrevista para Desde la Fe, el director de prensa de la CM, Armando Cavazos, explicó que hasta el momento se desconoce al autor del atentado y el motivo por el cual se cometió, así como el tipo de explosivo que se utilizó, aunque en su cuenta de Twitter, Mons. Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y tesorero general del organismo, señaló que se trató de una bomba molotov de 3 cilindros. Cavazos dijo que la explosión abrió la puerta principal del edificio, pero, gracias a Dios, ninguna persona salió herida, solo fueron daños materiales. Apuntó que se están realizando las averiguaciones pertinentes, pero al parecer no es la primera explosión de este tipo que ocurre en esta zona de la Ciudad de México. Nos hemos enterado que ha habido 1 o 2 incidentes similares en la zona, aunque no tengo la certeza de si han alcanzado o no a explotar, por lo que agradezco a los medios esperar a que tengamos más información al respecto, agregó. Finalmente señaló que están recabando la información necesaria para proceder a realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades. 3. Segov, atentado explosivo en la CM, un mensaje de odio. Un cardenal se encontraba descansando en las instalaciones que sufrieron el ataque, reveló el subsecretario de Asuntos Religiosos de la Segov. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, Segov, consideró que el ataque explosivo que sufrió el día de ayer la puerta principal del edificio administrativo de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CM, lleva implícito un mensaje de odio a la Iglesia Católica, aunque aseguró que no percibe una acción orquestada en contra de esta institución. En entrevista para el diario mexicano El Universal, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segov, Humberto Roque Villanueva, dijo que se tiene contacto permanente con el secretario general del organismo, Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, quien le habría informado que dentro de las instalaciones se encontraba un cardenal descansando al momento de la explosión. Roque Villanueva dejó en claro que la protección de la sede de la CM es responsabilidad de la Policía Capitalina, pero el gobierno federal ofreció que expertos de la Policía Federal, en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, colaboren en las indagatorias para dar con él o los responsables. Ayer por la tarde, Monseñor Miranda Guardiola explicó que en el video de seguridad se observa como una persona se detiene frente a la puerta del edificio de la CM, coloca la bolsa que contenía el artefacto, y tras encender un cigarro, lo arroja dentro de la misma, provocando así la gran explosión. Tras lamentar el hecho, Roque Villanueva consideró que, si hay ahí un mensaje de odio, hacia esta institución que tiene todo el reconocimiento del gobierno federal, no solo de carácter jurídico, sino también en cuanto al valor histórico y al papel que desempeña en una nación como México.
El funcionario dijo que hasta el momento se desconoce quién o quiénes pudieron haber perpetrado el ataque, y llamó a evitar la especulación. No obstante, dejó en claro que no ve que se trate de una acción orquestada ni que haya en sí una deliberada acción o conjunto de acciones en contra de la Iglesia Católica. Se refirió también a los 18 sacerdotes asesinados en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En este sentido, dijo que la necesidad que tienen los sacerdotes de trabajar en comunidades aisladas o en barrios con problemas de delincuencia, es lo que los ha hecho un poquito susceptibles de este tipo de eventos. Finalmente, el Humberto Roque Villanueva precisó que con apego a la ley y a la Constitución, la relación del Estado con la Iglesia Católica se encuentra en buen momento. Tenemos muchos elementos de coordinación y de coincidencia en cuanto a valores, acciones y al papel de las asociaciones religiosas, de tal suerte que es satisfactoria esa relación. 4. No convertiremos a la CM en un búnker, Monseñor Alfonso Miranda. Hacemos un llamado a la serenidad y a la construcción de la paz. Nos interesa seguir orando para alcanzar una vida digna en todo el país. No convertiremos el edificio administrativo sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano en un búnker. Los obispos y los sacerdotes seguiremos cumpliendo nuestra misión en todo el país, dijo en conferencia de prensa Mons. Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la CM, luego de que un aparato explosivo estallara en la puerta de estas instalaciones, lo que causó únicamente daños materiales. Hacemos un llamado a la serenidad y a la construcción de la paz. Nos interesa seguir orando para alcanzar una vida digna en todo el país. Los sacerdotes no salimos a la calle acompañados de guardias, pero compartimos la preocupación de cualquier ciudadano de poder sufrir un robo o un acto violento, por lo que debemos actuar con prudencia y cautela, dijo. Mons. Alfonso Miranda hizo referencia a un informe que anualmente elabora el Centro Católico Multimedia, en el que se puntualiza que desde el 2012, ha sido asesinados en México 18 sacerdotes y 2 más se encuentran secuestrados. Afirmó que la Conferencia de Obispos hace un llamado a la conversión social y a reconstruir el tejido social. Cada ciudadano debe ser un reconstructor de la paz, dijo Mons. Miranda Guardiola, tras señalar que ellos rezan a la Virgen de Guadalupe para que los ilumine a construir una sociedad más justa. Hay que vencer al mal con el bien, puntualizó. También agradeció a las autoridades federales y locales su disposición por esclarecer este lamentable suceso, y dijo que hay una colaboración estrecha con ellos. La demanda judicial está en proceso a través de los abogados de la CM. También informó que los obispos tienen referencias de que en la zona se han presentado algunos casos similares, y dijo que desconocen cuáles hayan sido las causas que motivaron esta agresión. Sin embargo, recordó que en el edificio de la CM trabajan unas 30 personas, no tan solo sacerdotes, pues muchos de ellos laicos, entre ellos, hay amas de casa y padres de familia, por lo que anunció que reparar los daños materiales y reforzaran la vigilancia y las medidas de seguridad internas. De igual modo informó que el nuncio apostólico, Mons. Franco Capoula, ya fue informado de este lamentable acontecimiento. 5. Impone nuncio el palio arzobispal al arzobispo de Morelia. Mons. Carlos Gargias aprovechó este acontecimiento para presentar el Plan Pastoral Diocesano 2017-2026. El nuncio apostólico en México, Mons. Franco Capoula, impuso el palio arzobispal a Mons. Carlos Gargias Merlos, como nuevo arzobispo de Morelia, luego de que el Papa Francisco le hiciera entrega del mismo el pasado 29 de junio en Roma. La ceremonia tuvo lugar este lunes en la Catedral Morelense, y en la celebración participaron tanto autoridades eclesiásticas como civiles. Durante la homilía, el representante diplomático de la Santa Sede se refirió a la situación de pobreza que se vive en el país, y aseguró que las desigualdades sociales que afectan a México no son aceptables para un país de fe cristiana. Por su parte, el arzobispo de Morelia, Mons. Carlos Gargias Merlos, se dijo dolido por la violencia y la inseguridad que sufre el estado de Michoacán, y aseguró compartir la incertidumbre y el miedo de la población michoacana. Antes de finalizar la celebración, Mons.
Carlos Gargias Merlos hizo la presentación formal del Plan Diocesano de Pastoral, Proceso de Renovación y Revitalización para el Fortalecimiento de la Arquidiócesis, para el periodo 2017-2026. Me alegra presentar este plan, revisado y actualizado, para la renovación pastoral que estamos emprendiendo, a fin de tener una pastoral fuerte, limpia, y una evangelización profesional. Por ello, pidió creatividad a todos los involucrados, y aclaró que la primera etapa de esta renovación comprenderá el periodo 2017-2018, un plan diocesano de pastoral cuya vigencia seguirá iluminando el caminar de nuestra arquidiócesis durante 10 años más, hasta el 2026. Espero que los sacerdotes sean animadores natos, seguros orientadores y sabios coordinadores, que los laicos tengan una mayor formación y participación en todos los espacios eclesiales, no solo ejecutivos sino deliberativos, y los consagrados aporten la riqueza de sus carismas en una vivencia de inserción real en el proyecto diocesano, dijo. Para finalizar, señaló que es una gran responsabilidad el desafío de acercar a la población a las acciones de la Iglesia. Les pido sus oraciones para que juntos emprendamos un proceso de renovación pastoral para que dé frutos respondiendo a los desafíos de atender los aspectos pastorales, tener cercanía, buen trato, perdón, reconciliación y paz. Cabe mencionar que el Papa Francisco ha pedido que el palio le sea impuesto a los arzobispos por el nuncio apostólico en su país de origen, para que la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada sea testigo del inicio de su ministerio en la diócesis. 6. Evangelizar sin palabras, es posible. Por Rosa María Vargas. Llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad, Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Nos encontramos en una época en la cual el hombre moderno vive disgustado, hastiado de discursos, tal vez sea por ello que ya no sabe escuchar, y, por ende, inmune a las palabras, una época marcada también por el creciente fenómeno de la secularización, en el cual pareciera que se ha perdido la capacidad de escuchar y de comprender la palabra evangélica, como un mensaje vivo y al mismo tiempo vivificador, como señala el documento La Nueva Evangelización para la Transmisión de la Fe Cristiana, del Sínodo de los Obispos. Por esta razón, es gratificante ver a nuestro alrededor hombres y mujeres que en su día a día comparten su fe con personas alejadas o indiferentes, evangelizan de una manera sencilla, directa y en silencio, dan testimonio de Cristo. Así es, antes de emitir palabra alguna, ya están evangelizando. La evangelización se asocia por lo general a la proclamación verbal del anuncio de la buena nueva de Jesucristo, pero evangelizar significa llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad, Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI. Esta expresión no especifica que la evangelización deba ser solo de forma verbal ni los medios por los cuales se ha de evangelizar. Por eso, podemos decir que están evangelizando quienes al pasar frente a una iglesia manifiestan algún signo de su fe como, hacer una reverencia, quitarse el sombrero, persignarse. Es hermoso ver a mamás que persignan al bebé que llevan en brazos o al hijo que lleva de la mano. Evangelizan sin palabras los comerciantes que al realizar su primera venta del día, agradecen a Dios y se persignan, y también cuando tienen imágenes religiosas en sus comercios, siempre y cuando no caigan en la superstición. Evangelizan en silencio quienes van en el transporte público rezando el Santo Rosario, mismo que llevan visiblemente y sin pena en sus manos. Evangelizan sin palabras, las madres que, al despedirse de sus hijos les dan la bendición. Evangelizan sin palabras los conductores cuando, el que en su vehículo lleva una imagen del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen de Guadalupe, se persigna antes de iniciar el viaje y maneja con amabilidad y respeto a los pasajeros. Evangeliza sin palabras el joven que en el metro no va leyendo revistas de chismes o viendo pornografía, sino la Biblia o algún libro que le alimenta el espíritu. Evangeliza sin palabras quien agradece en público a Dios por los alimentos, sin temor a ser criticados por los comensales que los rodean. Los creyentes que así evangelizan, interpelan a quienes los miran, a quienes los rodean. Sus acciones, ineludiblemente suscitan cuestionamientos porque actúan de esa manera. ¿Por qué son así?
Hay que tener presente que todos y cada uno de los cristianos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, y a ser verdaderos evangelizadores de nuestras culturas. Evangelizar sin palabras, si es posible. Tú lo haces. Te invitamos a los diplomados en línea de Cristología, Pastoral Urbana, Logoterapia, Filosofía, entre otros más, que impartirá la Universidad Pontificia de México. Inician en agosto y terminan en diciembre. Informes, o teléfono 55.730.600 extensión 327. 7. En mi caminar hacia el sacerdocio, tú formas parte. Testimonio de Jorge Rueda. Cristo se manifiesta de una y mil maneras, especialmente en la persona de los sacerdotes, quienes sin duda han sido para mí un testimonio claro y digno. La vocación, como llamada de Dios, es una responsabilidad de servicio, más que un regalo de particulares. Queridos amigos, hoy tengo el gusto de compartir mi experiencia en este caminar del que ustedes forman parte, y para quienes me estoy formando. Mi nombre es Jorge Rueda Figueroa, nací en la Ciudad de México hace 23 años. Soy el mayor de 3 varones, desde niño participé en el grupo de monaguillos de la parroquia Santa María Magdalena de las Salinas, y allí empezó a nacer un amor tan profundo por Dios que con cada Eucaristía crecía más y más. Cristo se manifiesta de una y mil maneras, especialmente en la persona de los sacerdotes, quienes sin duda han sido para mí un testimonio claro y digno, la persona de los presbíteros Arnulfo Oviedo Mercado, que en paz descanse, y Rubén Alfonso Dávila fueron pieza fundamental en el conocimiento y crecimiento de mi fe, pues fueron quienes primeramente me formaron en el culto y amor a Dios. Durante mi adolescencia, mientras cursaba el nivel medio superior, hubo en mí una voz firme y decidida que se disponía a dar respuesta al llamado de Dios a participar de la formación para una manera específica, ser sacerdote. Una vez concluidos mis estudios de bachillerato y aún con temores, decidí estudiar la licenciatura en Filosofía, ingresando a la Universidad Intercontinental, UIC. Allí conocí a mi primer director espiritual, Fray Mauricio Alarcón. Durante 2 años, cursando la carrera en la UIC, bajo dirección espiritual, y lo más importante, participando en la celebración eucarística diaria en la capilla de la universidad, me di cuenta que el Señor estaba ahí para mí, y yo debía estar para Él. Había llegado el momento de responder a su llamado. Así lo hice, y en enero de 2016 empecé un acompañamiento de discernimiento en el Centro de Orientación Vocaciones del Seminario Conciliar de México, e ingresé en el ciclo 2016-2017 al curso introductorio. Hoy en día, doy gracias a Dios por aquellos que desde su persona, sus acciones y oración, además de su testimonio, me motivaron para decir sí al Señor, y con ese mismo compromiso y entrega me dispongo para iniciar la etapa filosófica en el Seminario Mayor. Me encomiendo a sus oraciones para que el Señor siga formándome a su imagen y semejanza. 8. Destruye una bengala la escultura de San Agustín de la Catedral de México por Carlos Villarrois. Hace ya casi un año que la escultura en piedra que representa a San Agustín y que se encuentra en lo alto de la torre occidental de la Catedral Metropolitana de México. Hace ya casi un año que la escultura en piedra que representa a San Agustín y que se encuentra en lo alto de la torre occidental de la Catedral Metropolitana de México, fuera completamente destruida durante la fiesta del pasado 15 de septiembre, a causa de que una bengala golpeó su cabeza y la desprendió, pulverizándose en el piso, lo que hacía imposible su restauración. A pesar de que las autoridades se comprometieron a dar una solución al problema, aún no se ha hecho ningún trabajo de reemplazo de esta obra de arte, ya sea total o parcial. Por fortuna, el impacto de esta gran roca que se desprendió no causó lesiones a persona alguna, ya que se precipitó desde las alturas, entre los fuegos artificiales que se disparaban en cadena. Esta escultura, de unos 2 metros de alto, fue realizada por José Zacarías Cora y forma parte de un monumental conjunto artístico que se encuentran en la torre y que representan a Gregorio Magno, Leandro de Sevilla, Fulgencio de Cartagena, San Francisco Javier y a Santa Bárbara. Las torres de la Catedral de México fueron construidas entre 1787 y 1791, bajo la dirección del arquitecto José Damián Ortiz de Castro, y el remate en forma de campana es creación de Manuel Tolsá.
La Catedral Metropolitana de México es considerada como la más importante obra arquitectónica de estilo barroco en el continente, y es un bien catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Desde hace varios años, durante las fiestas patrias, el atrio de la Catedral Metropolitana de México se convierte en un polvorín donde colocan en redes de todo tipo de cohetes explosivos, bajo la supervisión total de las Fuerzas Armadas. Las autoridades de la catedral siempre han considerado un peligro para el patrimonio artístico de la catedral la instalación de tal cantidad de pólvora. Este 2017, existen dos zonas de riesgo adicionales: la gran carpa de lona que se levantó en el atrio lateral de la catedral para albergar la exposición sobre la Sabana Santa, que contiene obras de valor histórico, y la carpa que sirve como comedor para indigentes y gente de escasos recursos y a la que asisten unas 200 personas a recibir alimentos. Esta se encuentra en el patio trasero. 9. Saquean el monasterio de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo. Los ladrones se llevaron sus instrumentos de trabajo, con los que preparaban productos para vender y así poder solventar sus gastos. La noche del 28 de junio la delincuencia alcanzó el monasterio de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, ubicadas en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México, cuando personas, aún sin identificar, ingresaron al lugar para hurtar sus instrumentos de trabajo con los que preparaban repostería y otros alimentos para vender y solventar sus gastos. Ya ni siquiera tienen respeto por las cosas de Dios, como lo comentó a Desde la Fe la Madre Margarita, superiora de la congregación, quien nos habla acerca de lo sucedido. Cuenta que esa noche, a altas horas, una de las hermanas escuchó que alguien hablaba en un pasillo interior del monasterio, y supuso que era alguna de ellas quien andaba por ahí. Se asomó, vio la luz apagada y volvió a su pieza sin sospechar que unas personas habían entrado a robar. Al día siguiente, después de asistir a misa, entramos a una bodega que tenemos en el espacio de clausura, y nos percatamos de que ya no estaba la computadora. Después, conforme fuimos inspeccionando, nos dimos cuenta de que habían forzado algunos muebles, pero en ellos solo hay papelería. Y enseguida vimos que habían robado nuestros instrumentos de trabajo, 3 batidoras que utilizábamos para mezclar los ingredientes de los panes y las galletas, y 2 Thermomix, que son unos procesadores de alimentos con los que se puede hacer mezclas en grandes cantidades, y hasta las mesas donde colocábamos los productos se llevaron. La Madre Margarita refiere que el carisma de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento es adorar día y noche a Jesús sacramentado, y a interceder ante el Señor por la humanidad. Para ayudarnos en nuestros gastos, dice, elaboramos pan, repostería y otros alimentos, mismos que vendemos en la parroquia La Asunción de María, donde nos han hecho el favor de acogernos. Pero como somos solo 10, no sería muy pesado preparar manualmente todos los productos, por eso nos entristeció tanto que hubieran hurtado nuestras herramientas de trabajo. El trabajo es una bendición que el Señor nos ha dado a los seres humanos. Por obra de Dios, explica, comenzamos a recibir ayuda de manera inmediata, enseguida comenzamos a ver el cariño de mucha gente, la respuesta generosa de muchos que vienen aquí a orar, y de otros que se enteraron de lo sucedido por diversos medios, como un texto que escribió Alejandra María Sosa para el periódico, en el que señaló que no hay mal que por bien no venga. La Madre Margarita señala que unas personas, quienes acuden con frecuencia a la capilla a hacer oración, les consiguieron pronto una batidora que, pese a que no tiene tanta capacidad, les ha servido muy bien, y posteriormente, una religiosa de la Orden de las Brígidas les llevó un Thermomix, que, si bien es un aparato muy caro, podrán ir pagando según vayan pudiendo. Señala que el robo de que fueron víctimas les quitó un poco de paz, las inquietó, les dejó una sensación de impotencia. Sin embargo, si Dios lo permitió es porque también de ahí pudieron salir cosas buenas. Por principio de cuentas, nos ha llevado a la reflexión personal, a mirar nuestro interior, a crecer en fe. Y otra cosa que nos dejó fue que tras ser víctimas de un acto ocasionado por la maldad, antes de que pudiéramos siquiera pensar qué haríamos para solucionar el problema, vimos el rostro de Dios en toda esa gente que nos empezó a ayudar, en ese gesto de apoyo de muchas personas, una de las cuales incluso nos trajo de muy buena voluntad una licuadora. Vimos que Dios nunca deja de manifestarse, y que nos acompaña con cariño y bondad a través de la gente.
Refiere que para el día 16 de julio, en que les tocaba ir a vender, ya habían estado preparando productos durante toda la semana gracias a esos instrumentos de trabajo que les consiguieron por obra de Dios. Quiero agradecer a todos su preocupación por lo que nos ocurrió, sus gestos de generosidad, sin importar el tamaño de la ayuda. Y a quienes roban, que sepan que los instrumentos de trabajo son necesarios para vivir, ojalá que ellos también buscaran la forma de hacerse de herramientas y ponerse a trabajar, y, sobre todo, le pedimos a Dios que los lleve por un camino de conversión, para que todos podamos encontrar la manera de convivir en armonía, porque para eso Dios nos creó. Agradezco también que no le haya pasado nada a ninguna de las hermanas, y principalmente que no profanaron el Santísimo Sacramento. Si deseas, puedes ayudar a las hermanas con un donativo, a nombre de Consuelo Dueñas, cuenta 1408.462.453, clave, 0121800140840846245339. 10. El misterio de la sábana santa, ciencia y fe, por Alejandra María Sosa Elizaga. Últimas semanas de la exposición sobre la sábana santa en la Ciudad de México. Difícilmente tendremos oportunidad de ir a Turín, Italia, a contemplar la síndone, mejor conocida como sábana santa, ese famoso lienzo de lino de 4,30 metros por 1,10 metros, cuyas manchas de sangre y sobre todo la tenue imagen misteriosamente impresa en ella evidencian que envolvió el cuerpo de Cristo en el sepulcro, pues solo es exhibida cada 25 años, pero la segunda mejor opción es ir a la exposición que se muestra en el atrio de la Catedral en la Ciudad de México, una magnífica muestra que está recorriendo el mundo y que aquí cerrará al finalizar agosto. Con agradecible sensibilidad, el cardenal Norberto Rivera pidió que la entrada fuera gratuita, para que el costo no impidiera a nadie poder verla. Ya quien lo desee, y es una opción muy recomendable, puede rentar por $50 la audioguía que irá dirigiéndole por toda la exhibición. Esta consta de 250 piezas, 50 de ellas originales, distribuidas en 12 salas que van adentrando al visitante en la fascinante realidad de la reliquia más estudiada y admirada en la historia de la humanidad. Mira esta lista para darte una idea de las principales maravillas que contiene cada una. Sala 1, la fascinante historia de cómo fue descubierta la sábana, lugares que ha recorrido, y una réplica del arcón de madera donde estuvo oculta durante siglos. Sala 2, una cámara como la de Secondo Pía, el fotógrafo que reveló la imagen de la sábana, y descubrió azorado que era un negativo fotográfico. Sala 3, interesantes estudios forenses que muestran que Jesús no fue clavado como siempre ha sido representado, y los efectos en sus manos de los clavos. Sala 4, las asombrosas conclusiones de 33 científicos que realizaron toda clase de pruebas, incluida una de la NASA que reveló una sorprendente imagen tridimensional. Sala 5, la verdad sobre la prueba de carbono 14 y por qué fallaron sus conclusiones. Sala 6, el Mandilion, monedas y códices antiguos, irrefutables evidencias de la edad de la sábana y su influencia en iconos e imágenes de Cristo a lo largo de los siglos. Sala 7, el enigma nunca resuelto de los templarios y su posible relación con la sábana. Sala 8, los estudios de los pólenes en la sábana que sitúan su origen en Jerusalén, en tiempos de Jesús. Sala 9, 30 monedas de plata del siglo I, piezas originales, como las que recibió Judas. Un flagelo como el usado para azotar a Jesús. Una réplica de cómo era realmente la corona de espinas. La punta de una lanza romana como la que abrió el costado de Cristo en la cruz. Réplica del letrero colocado en esta, y réplica del sepulcro de Jesús, que muestra cómo se veía la sábana tras la resurrección, intacta pero vacía. Sala 10, más estudios forenses, esta vez sobre los devastadores efectos de la crucifixión, y cómo fue la lanzada en el costado, así como esculturas que muestran cómo Jesús fue desenclavado, envuelto y sepultado, y la coincidencia de la sábana con el sudario de Oviedo.
Sala 11. Monitores con conclusiones de múltiples estudios científicos que revelan que la imagen impresa en la sábana se debió a una especie de radiación de miles de millones de vatios, que duró menos de 0,04 segundos, penetró en la tela apenas 5 centésimas de milímetro, no está pintada, no tiene pigmentos ni trazos, no se transparenta a contraluz, tiene tercera dimensión, y no ha sido posible explicarla y mucho menos reproducirla, aun con la tecnología de hoy. La irradió, ingrávido, Jesús, envuelto en ella, y luego se esfumó sin tocarla. Por eso el apóstol San Juan, que seguramente ayudó a sepultar a Jesús, al verla tal como la dejó, pero allanada, desinflada, creyó, como lo aclara un fragmento que se muestra aquí con la correcta traducción del Evangelio, ver JN 20:8. Sala 12. Conclusiones forenses sobre lo sufrido por el hombre de la sábana. La impactante réplica digital de la sábana santa en tamaño natural, y una escultura maravillosa y profundamente conmovedora de Cristo muerto, realizada con base en todas las evidencias halladas en la sábana santa, que muestran no solo el lugar exacto de las heridas, y la postura en la que fue sepultado, sino la incomprensible serenidad del rostro de quien murió tan salvajemente torturado. Es terrible y bellísima a la vez, y en ella se conjugan ciencia, misterio y fe, la evidencia científica, lo inexplicable y la absoluta certeza de estar ante la reproducción más fiel de Jesús, lo más parecido a lo que vio su madre y quienes la acompañaron a dejarlo, muerto, en aquel sepulcro que él pronto dejaría desierto. Al ver esta exposición adquiere un nuevo sentido lo que dijo San Pablo sobre Cristo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gal 2:20. Es un atisbo al infinito amor del Dios hecho hombre que sufrió hasta lo indecible con tal de rescatarte y rescatarme del pecado y de la muerte. Es un testimonio de lo que padeció, pero no lo contempla con morbo ni se atora en el dolor. Lo expone en toda su dolorosa realidad, sí, pero sobre todo para que comprendamos que el hombre de la sábana santa es sin duda alguna Jesucristo, nuestro Señor, que en ese lienzo nos dejó las huellas de su pasión, pero, sobre todo, el extraordinario retrato de su resurrección. 11. Los obispos estadounidenses lamentan la trágica y evitable muerte de 10 inmigrantes. Condenamos esta terrible explotación humana que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el país. 10 personas han muerto este fin de semana tratando de entrar en EU de forma ilegal. Fallecieron asfixiados en el interior de un camión. Deshidratados. Es una pérdida de vidas trágica y evitable, denuncia el obispo de Austin, Joe Vázquez. Vázquez, que también preside la Comisión de Migraciones del Episcopado estadounidense, ha emitido una nota en la que muestra el profundo dolor de los obispos del país ante esta nueva tragedia. El domingo a mediodía, la policía descubrió a 8 personas, luego se ha sabido que todas eran varones adultos, muertas y otras gravemente deshidratadas y con golpes de calor en el interior de un camión aparcado fuera de un centro comercial en San Antonio, Texas. 20 personas, entre ellas niños en edad escolar, fueron ingresadas, y 2 de los heridos, también adultos, fallecieron en las horas siguientes. Esta pérdida de vidas es trágica y evitable. Condenamos esta terrible explotación humana que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el país, denunció Monseñor Vázquez. Según testimonios de algunos de los supervivientes, el tráiler hizo varias paradas en los alrededores de Laredo, al sur de Texas, para recoger inmigrantes que ya habían cruzado la frontera de manos de traficantes y con la protección de miembros del cártel mexicano de los Zetas. En algún momento del trayecto, pudo haber dentro del camión cerca de 200 personas, según los testigos. No había refrigeración, y los inmigrantes se turnaban para respirar por el único lugar por el que entraba un poco de aire. Golpeamos las paredes y suplicamos que nos dieran agua. Los niños lloraban. Entonces me desmayé, ha declarado uno de ellos, Adán Lara Vega. El conductor del camión, James Matthew Bradley, ha sido detenido y asegura que desconocía que dentro de su camión hubiera personas. Teóricamente, iba a Brownsville a entregar el camión a una persona que lo había comprado. Sin embargo, las paradas en Laredo y San Antonio no concuerdan con su recorrido. De ser condenado por tráfico de personas, podría enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte.
En este momento, reflexionamos sobre las palabras del Santo Padre, el Papa Francisco: la defensa de los derechos humanos no conoce barreras, estamos unidos en el deseo de asegurar una vida digna para cada hombre, mujer y niño forzado a abandonar su propio país. Unidos, lloramos por las vidas perdidas y rezamos por estas personas y sus familias, concluye el comunicado. 12. Se cumplen 22 años de que el Card. Rivera tomara posesión de la Arquidiócesis de México. Desde el inicio de su gestión, el cardenal Rivera Carrera encomendó su trabajo pastoral a la Virgen de Guadalupe, y mostró un especial interés por temas sociales y grupos vulnerables. Este miércoles 26 de julio, el cardenal Norberto Rivera Carrera cumple 22 años de que tomara posesión como arzobispo primado de México en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe, luego de que fuera designado por el Papa San Juan Pablo II, el 13 de junio de 1995, y de que recibiera en Roma el palio arzobispal el 29 de junio. Desde el inicio de su gestión como arzobispo de México, el cardenal Rivera Carrera encomendó su trabajo pastoral a la Virgen Morena, y mostró un especial interés por temas sociales y grupos vulnerables, como las personas privadas de su libertad. En estos 22 años, son numerosas las obras que ha realizado en una de las arquidiócesis más pobladas del mundo, donde, entre sus acciones pastorales, llevó a cabo 3 visitas a los 52 decanatos de la Arquidiócesis de México, en coordinación con sus 8 obispos auxiliares. Entre las principales acciones que emprendió se pueden mencionar las reformas realizadas en la Basílica de Guadalupe, la apertura de la antigua Basílica de Guadalupe habilitada como templo expiatorio dedicado a Cristo Rey, la restauración de la Catedral Metropolitana luego de los sismos de 1985, creó el Seminario Hispano donde se preparan sacerdotes que atienden a los migrantes en Estados Unidos y Canadá. De igual modo, ha hecho importantes mejoras en la infraestructura de la Universidad Pontificia de México, que cuenta con una moderna biblioteca, auditorio y dormitorios para el personal académico, entre muchas otras acciones de las que el semanario Desde la Fe ha venido dando cuenta. Además, recibió en México en 2 ocasiones al Papa Juan Pablo II, y al Papa Francisco, y a otros líderes religiosos, como al Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y al Dalai Lama, además de que forma parte del grupo fundador del Consejo Ecuménico de México. También participó en los cónclaves que eligieron al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco, además de que es miembro de varias comisiones pontificias. El cardenal Norberto Rivera Carrera ha escrito varias cartas pastorales, libros y otros importantes documentos. También se preocupó por fortalecer la comunicación social a fin de que llegue a mayor número de personas la información religiosa en torno a temas de actualidad, entre otras cosas más. 13. Caballeros de Colón del Distrito México Sur renuevan su mesa directiva. Integrantes de los Caballeros de Colón del Distrito México Sur asistieron este domingo a la misa de las 12 en punto horas que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera en la Catedral Metropolitana. Integrantes de los Caballeros de Colón del Distrito México Sur asistieron este domingo a la misa de las 12 en punto horas que preside el cardenal Norberto Rivera Carrera en la Catedral Metropolitana, donde renovaron sus cargos directivos y pidieron su bendición al arzobispo primado de México. Los nuevos funcionarios que fueron instalados en la mesa directiva de este distrito son el Ing. Armando Blas Martínez, en su primera reelección, Alejandro Pisa, Raúl Palma, Salvador Donde y Juan José Casillas. José Antonio Fernández, exdiputado de Estado de los Caballeros de Colón, en este distrito, entrevistado, comentó que tenemos 4.500 miembros en la zona México Sur, que incluye desde la Ciudad de México hasta Guatemala. Hemos crecido unos 300 miembros en esta zona y a nivel nacional creo que hemos crecido con más de 1.500 miembros. Luego informó que se creó un nuevo distrito en la República Mexicana que abarca Jalisco, Michoacán, Aguascalientes y Nayarit. Esta zona obtuvo el primer lugar mundial de crecimiento dentro de la Organización de los Caballeros de Colón, y por esta razón, recibirán un reconocimiento en la próxima convención mundial que tendrá lugar en los Estados Unidos, dijo. Finalmente informó que este año esperan poder repartir unas 600 sillas de ruedas a personas enfermas o discapacitadas.
producido en voz sintética por San Miguelillo Comunicaciones Católicas como un servicio a la Iglesia. Todos los derechos reservados del sistema informativo de la Arquidiócesis de México.